Se siguen produciendo incendios, además, en nuestro país y probablemente hay otras zonas de Latinoamérica que están en riesgo. También vamos a tomar contacto con el experto en prevención y en gestión de emergencias, Michel Delerve. ¿Cómo está, Michel? Para conversar con usted sobre qué es lo que tienen que hacer los estados, qué se ha hecho en Chile a propósito de los mega incendios de las últimas décadas y qué falta por hacer. ¿Cómo está? Muy buenos días, Lucía. Muchas gracias por el contacto. Y sin duda estamos enfrentando desafíos donde mezclan una serie de elementos, ¿no? Condiciones conocidas como son el cambio climático que se expresa, y tú lo señalabas con la tormenta en los Estados Unidos, que se expresa de diferentes maneras. Por una parte, temperaturas extremas o clima extremo, que en invierno se da en estos casos, por ejemplo, con bajas temperaturas. En el caso de Chile, en el verano, se está dando con un cambio a partir de temperaturas extremas también en el verano. Y con mucho calor, lo que se conoce habitualmente como olas de calor, y que por lo tanto nos lleva a la necesidad urgente de usar nuestras capacidades para poder adaptarnos a esto rápidamente con el fin de enfrentar adecuadamente las variables que no manejamos y que en este caso tienen que ver con las de orden meteorológico. Perfecto. ¿Cómo entonces hay que abordar? Lo decía bien la ministra del Interior. Hay cosas que son preventivas y de hecho en general distintos expertos han coincidido en que lo que falta es la prevención, que ya en la gestión de emergencias se ha avanzado desde los mega incendios, ¿no es cierto?, de la década pasada. Podría faltar todavía algo y ahí le esperamos también, o sea, le pedimos también a usted que más adelante nos cuente sobre a dónde se deberían destinar algunos recursos que tengan que ver con la gestión de emergencia, pero en prevención es donde está la primera falla. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, siempre va a depender cómo definamos la prevención y sobre qué data nos sustentemos, porque la verdad es que a veces resulta contraintuitivo, pero el clima extremo a las altas reflejadas en calor extremo nos presenta desafíos donde 1, 2 o 3 incendios, la verdad es que pueden ser absolutamente catastróficos y por lo tanto la prevención tiene que ver con el riesgo es probabilístico y la probabilidad en este caso de que no haya incendio, la verdad es que es bastante difícil o por no decir imposible. No, de hecho, perdón, Michel, conversando la semana pasada con también un experto de la ONEMI, nos decía que incluso los focos de incendio han disminuido, el inicio de incendios en Chile han disminuido, sin embargo, sus resultados son más catastróficos. Así es, tenemos la cifra del número de incendios no cambia significativamente, lo que cambia es la superficie. Cuando cambia la superficie nos lleva, entre otras cosas, a un desafío muy importante, porque ahí sí tenemos la posibilidad nosotros de manejar esa adaptación y que tiene que ver con cambiar nuestra configuración de combate y establecer entonces una respuesta que sea rápida, eso siempre se necesita, que sea precisa, eso siempre se necesita, pero en el caso de incendios de comportamiento extremo, lo que se requiere es un primer golpe, y ese golpe tiene que ser contundente. Para que sea un golpe contundente, entonces tiene que ser obviamente con una flota de aeronaves que ya no solamente sean pequeñas, medianas o semipesadas, sino que también con aeronaves pesadas que suelen ir entre los 8.000 y los 15.000 litros, pero que requieren algo, versatilidad. A veces llega que más no significa mejor y por lo tanto no implica necesariamente aeronaves extremadamente grandes, pero sí versatilidad. Y lo otro es que tiene que ver con el elemento también meteorológico que nos desafía a que en las noches, cuando la temperatura antiguamente bajaba y los incendios tendían a disminuir fuertemente por la temperatura, hoy día eso, cuando tenemos calor extremo, eso no está ocurriendo y por lo tanto se requiere incorporar combate aéreo nocturno, para lo cual esas soluciones tecnológicas y operativas ya están hace algunos años disponibles en el mercado internacional de arriendo. Perfecto. Entonces, Michel, lo que usted señala es que todavía es necesario invertir por parte de las autoridades del Estado chileno en estos aviones de combate de fuego, ¿no es cierto?, que con su versatilidad van a permitir entonces abordar en circunstancias que son distintas a las que se presentaban antes los incendios forestales. Sí, y creo que desde el punto de vista de la región de América Latina no nos olvidemos los grandes incendios en la Amazonía y otro tipo de emergencia. También requerimos tener una aproximación hacia la región de colaboración
entre países. Este año nosotros estamos conversando sobre los incendios en Chile, pero también en Tierra del Fuego, en territorio argentino, en la Patagonia, hemos tenido incendios importantes, más allá de la cordillera en el caso nuestro, pero no nos olvidemos, en el año 2012 nosotros tuvimos un gran incendio en Torres del Paine, donde básicamente la localización hace que muchas veces sea incluso más rápido tener algún tipo de apoyo del país vecino que del país propio, o cuando se requiere más recursos, es que haya colaboración internacional, y ahí la integración de la región es clave en materia de emergencias y catástrofes, no solo incendios forestales, obviamente. Claro, en muchas materias hemos estado hablando sobre lo importante que es la integración entre las regiones para acudir con ayudas o colaboraciones cuando se requieran, ¿no es cierto? Porque además, efectivamente, en términos de los problemas que se generan, no terminan de poder circunscribirse a una zona geográfica. Se extienden los distintos problemas, ya sea porque en el caso de incendio pueden efectivamente traspasar fronteras, sino que además porque los damnificados terminan siendo también una población que requiere la ayuda, y como usted señala, en lugares como en Tierra del Fuego, a veces están más cerca de Argentina que del propio Chile. El Estado chileno, desde los mega incendios de la década pasada, el del 2017, por ejemplo, en la misma región de Valparaíso, el del 2014 también, que fue aún mucho peor, ¿cuánto ha invertido y cuánto le falta por invertir? ¿En qué tiene que invertir adicionalmente de lo que hemos hablado? El Estado chileno ha ido incorporando aeronaves pesadas, pero desde mi opinión ese cambio ha sido más lento de lo que se requería. Hemos incorporado en las temporadas pasadas un par de aeronaves Chinook, por ejemplo. El año pasado incorporamos el avión C-130, especializado en incendios forestales. Este año se incorporó nuevamente. Este año tuvimos un poco más lento en la llegada de esa aeronave, y por otra parte tuvimos olas de calor y temperaturas muy altas de manera más temprana. Por lo tanto, eso fue una mala mezcla, porque el músculo más fuerte para ese primer golpe llegó de manera más tardía. Probablemente ese es el camino correcto que ha tomado Chile con posterioridad al año 2017, pero lo que se requiere es incrementar ese músculo. La verdad es que 2, 3 aeronaves pesadas no son suficientes, porque bajo estas circunstancias suelen darse simultaneidad de incendios, y por lo tanto lo que requerimos es ser capaz de combatir 2, 3 o 4 incendios de comportamiento extremo de manera simultánea. De lo contrario, empiezan a crecer y ocurre lo del 2017. Lo del 2017 fue y se llama quiebre de stock de recursos. En un momento dado, los recursos disponibles no dan, porque básicamente si lo que se logra es que los incendios sigan creciendo, el nivel de demanda de logística es altísimo. Por lo tanto, insisto, el primer golpe es clave para contener, porque eso tiene un efecto incluso en no saturar la necesidad o la demanda de logística, que siempre es limitada. Michelle, usted lo ha señalado, han cambiado las características climatológicas, han cambiado también las características del cómo se propagan los incendios, y en ese sentido, usted que ha sido experto asesorando en otros países también, en la región, en Estados Unidos, ¿cuáles son los ejemplos que nos puede dar del resto del mundo sobre cómo se están abordando estas catástrofes que se producen? Todos los países están teniendo problemas similares, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Australia, lo vemos habitualmente en Estados Unidos y en Canadá. Principalmente lo que hemos tenido son 2 elementos. Uno, que tiene que ver con más rápido, que es la adquisición de logística y el cambio de logística. Entonces se empieza a incorporar el combate nocturno, se empiezan a incorporar aeronaves más versátiles, más grandes. En el caso de Europa tuvimos incendios importantes en Portugal, en España, donde básicamente lo que entonces comienza a operar es la integración de la Unión Europea, y por lo tanto empieza el intercambio o el envío de aeronaves de otros países de manera muy rápida. Entonces básicamente esa integración regional permite construir ese músculo más importante. Hay una necesidad, y creo que en América Latina es un desafío aún muy grande, no solamente frente a los incendios forestales, sino que también al cambio climático en su conjunto. Tú lo señalabas en un momento dado, por ejemplo, el tema de las inundaciones. Tiene que ver con la planificación territorial y tiene que ver con el ordenamiento territorial. Cuando nosotros construimos ciudades, básicamente estamos construyendo mayor
o menor vulnerabilidad para nuestras comunidades. Y en el caso de los incendios forestales, también, al igual que las inundaciones, eso nos pasa la cuenta si no lo hacemos adecuadamente. Y por lo tanto, voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros construimos una quebrada, que está obviamente forestada, en el verano nos pasa la cuenta con un incendio forestal, pero en el invierno nos pasa la cuenta con una inundación. Claro que sí. Por lo tanto, el ordenamiento territorial es clave. Y es lo que pasa, de hecho, en la región de Valparaíso, donde hay una serie de asentamientos irregulares precisamente en los cerros, que son las zonas más vulnerables. Sin embargo, investigaciones de larga data, porque son de larga data también algunos de los accidentes productos de situaciones de la naturaleza, de venidas de la naturaleza en esa zona, han demostrado que las familias vuelven a vivir en esos territorios por el arraigo familiar que tienen, porque ahí están las redes, porque ahí han crecido. Va a ser muy difícil intentar en algún momento sacar a esas familias de un lugar en el que han habitado permanentemente e históricamente sus familias a otros lugares, además considerando que el propio Estado ya tiene problemas para abasto con viviendas sociales de gente que está en lista de espera hace mucho tiempo también esperando alguna solución habitacional. Entonces, ¿cuál debiera ser la actuación del gobierno? Ahora ya dejamos de hablar del Estado, pasamos a hablar del gobierno respecto a estas familias que quedaron damnificadas producto del incendio, y al mismo tiempo, ¿cuál debería ser la actuación pensando en cómo prevenimos el desarrollo y la rápida expansión de los incendios que se puedan generar de un momento a otro en alguna de estas zonas? Bueno, hoy día empieza el momento más complejo de la emergencia, que es la gestión social. Las personas probablemente van a volver ahí, como tú lo señalas, porque han generado arraigo. Están asociados a las familias, los amigos, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, etc. Eso el Estado tiene que hacerse cargo, porque básicamente es el Estado el que permitió que esas personas habitaran en una zona de riesgo y de peligro por varias décadas. Entonces ese arraigo se logra con el tiempo. Por lo tanto, cuando estas situaciones ocurren, es muy relevante que básicamente el Estado reaccione rápidamente, porque de lo contrario se está comprando un problema, y un gran problema, en el mediano y en el largo plazo. Entonces ahí hay un tema de autoridad, liderazgo, que tiene que ver con no ser un caso omiso de este tipo de situaciones. Creo que hoy día va a ser inevitable de que vuelvan, pero lo que se requiere es una presencia del Estado. Primero, para mitigar. Esa quebrada quedó con fragilidad porque la capa vegetal se perdió, y por lo tanto viene el invierno. Cuando tenemos incendios se quema la capa vegetal, que es básicamente una esponja, y cuando viene eso en el verano, cuando viene el invierno llueve, y por lo tanto esa esponja no está, y la posibilidad de deslizamientos de tierra es mayor. Por lo tanto, lo que hay que hacer probablemente hoy día es acompañar a las familias, asesorarlos en términos de qué construcción realizar, establecer las medidas de mitigación, pero establecer un programa o una acción de mediano plazo que permita dar solución a su necesidad más relevante, que es una necesidad de orden social, habitacional, pero que eso sabemos que no toma poco tiempo, toma bastante tiempo. Y en términos de los incendios, creo que la adaptación a las nuevas condiciones, digamos ya no nuevas condiciones. En Chile el comportamiento de este tipo de incendios lleva prácticamente una década. Creo que es fundamental ser muy pragmático y señalar que aquí se requiere aumentar las capacidades de respuesta del Estado, sobre todo las de orden aéreo. Voy a hacer una sola precisión, porque se requiere que sea rápido, preciso y contundente, porque de lo contrario, cuando son de comportamiento extremo, el combate terrestre se hace muy peligroso, y además el combate terrestre es más lento de llegar al lugar. Por lo tanto, ese primer golpe es clave, y eso requiere un diseño nuevo de nuestra caja de herramientas. Bueno, muchas gracias, Michel Delereb, experto en gestión de emergencia. Vamos a seguir atentos esta semana también a cómo el mismo gobierno empieza ya a catastrar más en detalle respecto de la necesidad de las familias que quedaron damnificadas. ¿Cuántas son? Muchas de ellas, y atendiendo un poco lo que usted estaba señalando, pedían arquitectos, que fueran arquitectos a la zona, precisamente porque no sabían si por ejemplo, los cimientos que habían quedado eran adecuados para construir sobre ellos,
o si había que sacar por completo los restos de las casas. Y eso da cuenta de que son familias que piensan seguir viviendo en el lugar, y ahí, como usted señala, el Estado entonces debe dejar de hacer caso omiso si no estaba incorporado en el plan regulador inicial, considerar estas zonas que están en el intermedio entre lo rural y lo urbano, porque efectivamente se están asentando por décadas, sin embargo no se terminan de urbanizar, no se terminan de construir alcantarillados, situaciones de agua y otras que son fundamentales también incluso para la ayuda que se pueda necesitar en momentos como los incendios, los inicios de los incendios. Muchas gracias, Michelle, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, y ojalá que nuestra experiencia sirva también para que en la región de América Latina podamos ir generando mayor integración, mayor colaboración, porque la verdad es que la pobreza es uno de nuestros problemas, y esta es una expresión de la pobreza que básicamente termina transformando cualquiera de estos fenómenos, ¿no? En este caso de fenómenos de cambio climático, en verdaderos desastres sociales, donde la verdad es que somos países que nos cuesta responder, nos cuesta actuar precisamente por nuestra condición de base. Entonces, la mejor forma de hacerlo es generando mayor integración y cooperación entre los países de la región. Claro que sí, muchas gracias, Michelle, que esté muy bien.